Antes de insertar textos en AutoCAD, debemos de crearlos y de modificar ciertos parámetros. Para esto, nos dirigimos a la cintilla de comandos en el grupo de anotación y desplegamos el menú. Aparecerán 4 opciones, de las cuales la primera hace referencia a los textos. Si desplegamos el menú, encontraremos un estilo de texto estándar, es decir, este archivo se carga en el momento en el que instalan el programa. Cada vez que ustedes abren un archivo de AutoCAD nuevo, este documento se cargará de manera automática. Si nosotros deseamos crear o modificar un estilo de texto, debemos de abrir el gestor de estilo de texto. Para esto, le damos clic en el icono que se encuentra del lado izquierdo. Nos aparecerá esta ventana, la cual está dividida de la siguiente manera. Del lado izquierdo, en la parte superior, existe un recuadro en donde aparecerá en forma de lista los textos que hemos creado o que están en el archivo. En este caso, solamente tengo el estándar. En la parte inferior hay una visualización del estilo de texto. Esta visualización cambiará dependiendo de las configuraciones que ustedes le hagan al estilo de texto. En la parte central podremos encontrar tanto el nombre, el estilo, el tamaño y algunos efectos que podremos darle a nuestro texto. Estos son los parámetros que debemos de configurar. Del lado derecho hay 3 botones. El primero es para habilitar el texto. El segundo es para crear uno nuevo. Y el tercero es para borrar un texto que ya no utilicemos. En el caso del texto estándar, se recomienda no configurar ningún parámetro. Esto debido a que si ustedes copian un dibujo que tiene texto y lo pegan en su documento, este adoptará las propiedades del estilo del texto que han modificado, provocando que el texto de su dibujo pierda su formato. Para que esto no suceda, se recomienda no modificar el estilo de texto estándar, para lo cual podremos crear nuevos estilos. Si le damos en el botón de nuevo, nos pedirá que insertemos el nombre del estilo nuevo. En este caso le pondré texto 1 y le damos OK. Si ustedes seleccionan el texto estándar y el texto 1, notarán que tienen las mismas propiedades. Esto debido a que el programa hace una copia del texto que estaba seleccionado. A partir de aquí, ustedes ya pueden configurar las propiedades del texto que han creado. Si despliegan el menú del nombre, podrán seleccionar de esta lista el texto que deseen y notarán que en el recuadro de la parte inferior izquierda se visualizará el estilo de texto que estén seleccionando. Dependiendo del texto que tengan seleccionado, podrán configurar el estilo. En este caso, solamente me permite el estilo regular, pero si ustedes seleccionan el Arial, que es más común, podremos configurar un estilo cursiva, en negritas cursiva
o de manera regular. También podemos configurar el tamaño del texto, es decir, la altura. Aquí ustedes deberán de configurar este parámetro para determinar qué tan alto se encuentra su texto respecto al dibujo. En este caso le daré punto 2. Podemos configurar también efectos como el texto hacia abajo o hacia atrás. Podemos configurar el ancho del texto, hacerlo más corto, hacerlo más ancho, o el ángulo oblicuo del texto. Para casos de un dibujo arquitectónico, los efectos no son tan necesarios, debido a que estos parámetros distorsionan un poco la presentación del texto, por lo que se recomienda no modificar estos parámetros. Una vez hecho esto, le damos a aplicar y ya tenemos configurado nuestro texto 1. Para efectos del ejercicio siguiente, crearemos otro texto. Ahora le pondremos texto 2. Y como les mencionaba, como hemos seleccionado el texto 1 como archivo, hizo una copia para generar el texto 2, los cuales tienen las mismas características. Para efectos del dibujo, voy a cambiar el nombre del texto y voy a cambiar la altura del texto. Le doy a aplicar, seleccionaré el texto 1, le daré en aplicar y cerraré la ventana. Ahora sí, hemos configurado nuestros textos. Para insertar un texto ahora sí en AutoCAD, nos dirigimos otra vez a la cintilla de comandos en el grupo de anotación y ahora notaremos que el texto 1 está activado, es decir, todos los textos que ustedes inserten a partir de aquí adoptarán las propiedades que hemos configurado. En el grupo de anotación del lado izquierdo hay una letra A mayúscula. Si desplegamos el menú, notaremos que hay dos maneras de insertar el texto. La primera es con un texto con múltiples líneas y la segunda en una simple línea. Son dos características totalmente diferentes. Veamos. En el caso del texto en una simple línea, le damos clic y nos pedirá que especifiquemos el inicio del texto. Aparecerá esta línea punteada. Si ustedes desean insertar un texto, sea horizontal o vertical, tendrán que mantener activado el F8. Si por alguna razón desean un texto que tenga un ángulo diferente, deberán de desactivar el F8 y les permitirá insertar el texto en el ángulo que deseen. En este caso, activaré el F8 y colocaré mi texto de manera horizontal. Para esto, le daré un clic y aparecerá este cursor parpadeando.
Ahora sí, podremos insertar el texto que deseemos. Si nosotros damos un Enter, podremos insertar otro texto. Si damos otro Enter, pasará lo mismo. Al parecer, se están creando textos en múltiples líneas, pero esto no es cierto. Para finalizar el comando debemos de dar 2 Enter. Y ahora sí, nos sacará del editor del texto. Si nosotros seleccionamos el primer texto, luego el segundo, después el tercero, notaremos que estos textos se insertaron de manera independiente, es decir, uno por cada línea. Ahora, si deseamos insertar textos con múltiples líneas, nos vamos al editor, a estilo de texto múltiple, y ahora nos aparecerá la letra A, la B y la C, en la cual nos pedirá que abramos una ventana. Especificamos un punto, especificamos el segundo, y ahora sí, nos abrirá esta ventana en la cual nosotros podremos insertar nuestro texto. Damos un Enter. Damos otro Enter. Y en este caso, para salir del editor del texto, damos un clic fuera del área gris del recuadro que creamos. Si seleccionamos los textos que hemos creado, notaremos que en el texto simple hay 3 puntos de inserción, uno por cada línea que hemos creado, y en el caso del texto múltiple solamente uno, pero nos generarán 2 triangulitos que corresponden al ancho y al alto de la ventana que hemos creado. Si nosotros le damos clic en estas flechas, podremos modificar el tamaño de la ventana y la ubicación del texto. Puede ser a lo largo o a lo ancho. Ok, estas son las dos diferencias entre un texto simple y un texto múltiple.